Hola. Bueno, vamos a hablar de Cuba, porque hoy es un aniversario muy importante en la historia de Cuba, muy importante como muy nefasto en la historia de Cuba, porque un 10 de marzo de 1952 se provocaba el golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista, por el coronel Fulgencio Batista, con complicidad de elementos del gobierno de los Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Estado, sectores del poder del imperialismo yanqui, perpetraban la segunda dictadura encabezada por Batista. La primera había sido en los años 1933-1934, cuando Batista, era un general que venía de sectores populares, traiciona la revolución de 1933. La revolución de 1933, bueno, obviamente una revolución popular que saca del poder, expulsa del poder en Cuba al dictador Machado, otro dictador títere de Estados Unidos. Y bueno, se genera una revolución donde participan varios sectores, entre ellos Batista. También hay, por ejemplo, una figura muy emblemática, un líder, un joven revolucionario, antiimperialista, radical, que propone medidas muy avanzadas en lo social, en la lucha por porque Cuba se libere del yugo monopolista yanqui. eh, Llamado Antonio Guiteras. Bueno, el hecho es que Batista traiciona esa revolución de 1933 a instancias de Estados Unidos y de las oligarquías y eh, hace un golpe de Estado y establece una dictadura. Bueno, Guiteras iba a ser asesinado por la represión de esa dictadura en el año 1934. Bueno, después Batista con los años tuvo una presidencia democrática que tuvo algunos aspectos progresistas al principio, que incluso tuvo apoyo de sectores de izquierda, pero claro, Batista era un burgués, era un elemento de los yanquis. Bueno, terminó traicionando también esa experiencia supuestamente progresista y llevando adelante un gobierno corrupto aliado a Estados Unidos. Bueno, después vendrían dos administraciones constitucionales en Cuba. A principio de la década de los 50, bueno, hay un movimiento progresista, si se quiere, burgués en algunos puntos, pero progresista, eh, cuyo emblema era Eduardo Chivás, que denuncia la corrupción del gobierno de Pío Socarrás en Cuba.
Bueno, y termina, bueno, en el contexto de que denuncia esa corrupción, eh, como una forma de generar conciencia en el pueblo, Eduardo Chivas se termina suicidando. Bueno, uno de los jóvenes que acompañaba al partido ortodoxo en Cuba era Fidel Castro, joven abogado Fidel Castro, que ya había sido un líder estudiantil de la FEU en Cuba en los años finales de los 40, que había tenido tendencias antiimperialistas, que había apoyado la lucha contra la dictadura de Trujillo, bueno, desembarcando, incluso haciendo un intento revolucionario, participando en un intento revolucionario internacionalista contra la dictadura de Trujillo, sobre finales de los 40, participando del Bogotazo colombiano, luego de lo que sería el asesinato del joven líder popular Gaitán, que fue asesinado por la CIA. Bueno, Fidel Castro estaba dentro de ese partido de Chivas. Bueno, este partido tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones en Cuba, pero meses antes se genera el golpe de Estado de Batista, obviamente patrocinado por Estados Unidos. Batista había estado en Estados Unidos, había vivido en Estados Unidos, se había relacionado con la mafia, con los sectores de la mafia estadounidense, y ahí había diseñado toda la política prostibularia de los casinos, eh, y toda la Cuba de los años 50 bajo, obviamente, la monopolización de los Estados Unidos. Bueno, Batista se convierte nuevamente en un dictador en el año 1952 con el golpe del 10 de marzo de 1952. Bueno, la Cuba de Batista, obviamente, como decíamos antes, se caracterizó, fue esa Cuba prostibularia, esa Cuba de los casinos, de los hoteles controlados por los yanquis, bueno, pero también de los grandes latifundios controlados por Estados Unidos. Bueno, recordemos algunos datos. En Cuba, por ejemplo, bueno, Estados Unidos mantenía una gran concentración en la Cuba de Batista. Controlaba el 40% de la producción azucarera, el 50% de los ferrocarriles, bueno, las tierras agrícolas, bueno, empresas como la United Fruit Company. ¿Qué era la United Fruit Company? Era una empresa bananera que controlaba todo el comercio bananero en Centroamérica. Bueno, de hecho, en Guatemala, muy cerca de Cuba, en Guatemala, en Centroamérica, en Guatemala, una revolución que encabezaba una personalidad llamada Jacobo Arbenz, confisca las propiedades de la United Fruit Company por medio de una reforma agraria y es derrocado por la CIA en el año 54. Y a partir de ahí en Guatemala empiezan 35 años de permanentes dictaduras, bueno, toda una represión terrible, escuadrones de la muerte masacrando al pueblo, más de 300.000 asesinados y desaparecidos en esa terrible guerra civil, guerra sucia que hubo en Guatemala, de la mano de la CIA y de la mano del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, en Cuba, la United Fruit Company controlaba el azúcar.
controlaba parte del azúcar. Bueno, justamente el 40% de la producción azucarera en Cuba era controlada por los yanquis. Había un latifundio gigantesco en manos de capitales yanquis principalmente. Centrales azucareros, que eran más de 160. Bueno, una buena parte de esos centrales eran controlados por los yanquis. Bueno, pero en esa Cuba, ya que hablamos de los centrales azucareros, ya que hablamos de las tierras que también están monopolizadas por Estados Unidos, bueno, compañías de electricidad, compañías telefónicas, refinerías hidrocarburíferas. Bueno, pero de hecho todo el aparato militar, el aparato represivo, había un elemento represivo que era el BRATS, que era el Buró de Represión a las Actividades Comunistas. De hecho, Camilo Cienfuegos estuvo preso bajo ese sistema. Bueno, ese Buró de Represión a las Actividades Comunistas fue ideado por la CIA. Y los represores de ese buró fueron entrenados en Estados Unidos por la CIA, adiestrados y entrenados y financiados por la CIA. Pero a la vez, en el marco de la guerra revolucionaria de Fidel, del Che, de los barburos, en la Sierra Maestra, Estados Unidos le suministraba aviones a la dictadura de Batista para bombardear con napalm, digo, las mismas bombas asesinas, criminales que lanzaron sobre Corea, sobre Vietnam, y posteriormente incluso lo utilizaron en la invasión mercenaria en Playa Girón. Bueno, los yanquis le suministraban a Batista para que tiren a las poblaciones civiles rurales en el contexto de la guerra revolucionaria contra la dictadura de Batista. De hecho, lo cuenta Jorge Ricardo Massetti en Los que luchan y los que lloran, cuando Massetti va a entrevistar al Che y a Fidel en el contexto de la lucha en la Sierra Maestra. Cuenta Massetti esa situación de que los aviones yanquis, o mejor dicho, sí, los aviones yanquis, los militares de Batista a través de aviones yanquis lanzan nepal sobre los campesinos, sobre las aldeas campesinas en la Sierra Maestra. Pero también, obviamente, acá había una situación en la Cuba de Batista, que además de que había un latifundismo, que además de que las tierras eran privadas, estaban en manos de propiedades yanquis, la mayoría de los campesinos cubanos no tenían sus tierras. No podían producir, no podían acceder a producir sus tierras, eran campesinos sin tierras. Pero además, otro dato muy importante, fundamental, bueno, en Cuba había una buena parte de la población cubana, alrededor de un 30%, que era analfabeta, bueno, y un tanto más semi-analfabeta. Había un millón de cubanos que eran analfabetos y 1 millón que eran semi-analfabetos. Bueno, y una buena cantidad de cubanos que no estaban escolarizados, además.
Y en el campo, el 42% de los campesinos eran analfabetos. Por eso lo fundamental de la campaña de alfabetización que lanzó la revolución en el año 1961, con más de 200.000 alfabetizadores, con brigadas alfabetizadoras, que erradicaron el analfabetismo en Cuba en el año 61, declarando a Cuba territorio libre de analfabetismo. Fue muy importante eso. Bueno, pero además había una buena cantidad de la mortalidad infantil. En Cuba de Batista había el 60% de mortalidad infantil al nacer, el 60 por 1000. Y además una mortalidad materna que superaba el 100 por 1000 en la Cuba de Batista. Digo, hay que decir estos datos para no caer en los relatos que cuenta la gusanera desde Miami, los medios como el Miami Herald, los medios como Cubanet, los medios como Diario de Cuba, incluso algunos medios entre comillas independientes que dan una versión como que en la Cuba de Batista había prosperidad y era el mayor exportador de caña de azúcar y las pelotas. Primero y principal, eso no fue así porque Cuba fue mayor exportador de caña de azúcar durante el gobierno revolucionario, hasta el año 1990, cuando Cuba exportaba principalmente a la Unión Soviética y al campo socialista. Cuba llegó a un nivel de exportar 8 millones de toneladas de caña de azúcar en el año 1990 y un año antes, en el año 89, 8 millones de toneladas de azúcar sin refinar, cuando Cuba tenía comercio con la Unión Soviética. Además, la Unión Soviética le pagaba un precio en subsidios a Cuba por esa exportación de caña, muy por arriba de lo que sería el mercado mundial. Pero claro, hay todo un relato de querer decir que en la época de Batista Cuba era el mayor exportador de caña de azúcar. A ver, que en Cuba hoy por hoy, luego de la caída de la Unión Soviética, luego de todos los problemas que ocasionó el bloqueo, ya no sea el mayor exportador de caña de azúcar, eso no significa que no lo haya sido. Digo, que la situación de Cuba hoy sea muy delicada, eso no significa que siempre fue delicada con la revolución. Porque nadie analiza los contextos históricos. Y eso no quiere decir que la Cuba anterior a la revolución era esplendorosa, no, mentira. Era una semicolonia del imperialismo yanqui. Era una factoría del imperialismo yanqui donde los campesinos no tenían acceso a sus tierras, en donde el campo era un latifundio de los Estados Unidos. Y la pobreza era terrible. Digo,
Digo, por más que hubiese sido cierto lo que dicen los gusanos de que Cuba tuvo mayor cantidad de exportación de caña de azúcar con Batista, la realidad es que eso no se produjo en resultados positivos para el pueblo. Digo, en niveles de mayor alfabetización, en niveles de mayor condiciones de vida, de erradicación de la mortalidad infantil, en niveles de mejores condiciones para los campesinos, para los obreros, en niveles de erradicar la pobreza. No, eso no se manifestó. Eso se manifestó cuando en Cuba hubo dos reformas agrarias que erradicaron el latifundio, que distribuyeron las tierras a los campesinos y que además, digamos, le dio por primera vez una educación a los campesinos, le dio, incluso accedieron a tener un título universitario. Cuba por primera vez tuvo la mayor cantidad de médicos por habitantes gracias a la revolución. E incluso se solucionó en parte la mortalidad infantil. eh, Se superó las desigualdades en Cuba durante mucho tiempo y muchas conquistas se siguen sosteniendo hasta hoy, a pesar de que a partir de la caída de la Unión Soviética, la situación en Cuba empeoró a raíz de un bloqueo criminal, en parte. Y eso más allá de los errores y de algunas políticas desacertadas que pudo haber tomado el gobierno revolucionario. Digo, hay que analizar el contexto actual de Cuba, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, porque no es lo mismo este, que una revolución se desarrolle en un país tan pequeño como Cuba, al lado de Estados Unidos y con un bloqueo criminal, que una revolución se desarrolle en un contexto donde hay un mundo como el que había en Europa del Este y en varios países del bloque socialista, con la Unión Soviética, eh, favorable a Cuba, que la contenía a Cuba y que Cuba se pudo desarrollar. Digo, no es lo mismo ese contexto que los contextos que se han dado a partir del colapso soviético, donde Cuba tuvo que adaptar su economía en un sistema global del capitalismo. Bueno, pero volvamos a Batista. Bueno, en la época de Batista, eh, no hay que olvidar que hubo 20.000 muertos y desaparecidos en un país entonces de 6 millones de habitantes. Digo, pensemos, acá en la Argentina, que en la época de la dictadura genocida proimperialista de Videla, eh, bueno, había 25 millones de argentinos y se calcula que entre detenidos, muertos y desaparecidos hubo alrededor de 30.000 detenidos desaparecidos. Bueno, en Cuba hubo 20.000 en un contexto también de 7 años. 20.000 en un país pequeño con 6 millones de habitantes. O sea, fue una represión feroz donde, por ejemplo, a las mujeres se las torturaba este, metiéndole hierro caliente en la vagina, en donde
se le sacaba los ojos a la gente cuando se las torturaba. Después hubo asesinatos terribles, había asesinatos en plena calle que eran terribles. Bueno, Abel Santamaría, que fue el segundo del Moncada, del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, junto con Fidel, digamos, los asaltantes principales del Moncada, los líderes. Bueno, Abel Santamaría, cuando es apresado en las cárceles de Batista por el asalto al Moncada, eh, cuando es torturado y luego es asesinado, le sacan los ojos enfrente de su propia hermana, al lado de su propia hermana, que era Aide Santamaría, otra combatiente del Moncada, de la Sierra Maestra, fundadora de la Casa de las Américas, impulsora, entre otras cosas, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, o sea, una personalidad que acogió a muchos intelectuales eh, y poetas tanto de Cuba como de América Latina y del mundo. Bueno, ahí estuvo Nicolás Guillén de Cuba, estuvo Alejo Carpentier de Cuba, estuvo Virgilio Piñera de Cuba, Eliseo Diego de Cuba, Roberto Fernández Retamar también de Cuba, Edmundo Desnoes también de Cuba, bueno, incluso escritores latinoamericanos, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, David Viña, bueno, infinidad de escritores latinoamericanos, todos los escritores del boom, fueron jurados de la Casa de las Américas, bueno, Benedetti, Galeano, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Pacurondo. Digo, por eso la Revolución Cubana es tan importante. Por eso. Y por eso no debe caer la revolución y por eso no deben invadir los gringos. Bueno, pues eso lo voy a analizar, lo voy a analizar en algún momento. Bueno, pues estaba analizando la dictadura de Batista. Bueno, recordemos, ya que me metí ahí en el Moncada, digamos, con Fidel y, bueno, la primera resistencia profunda de la Revolución Cubana en el contexto de la dictadura de Fulgencio Batista se dio con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Bueno, bueno, el programa del Moncada era un programa antiimperialista, radical, que evocaba transformaciones sociales profundas, que no era precisamente un programa marxista. Esto no quiere decir que Fidel no haya sido marxista o que algunos de los revolucionarios no hayan tenido ciertas tendencias hacia el marxismo, pero el programa, quizás estratégicamente, por los contextos de Cuba, era un programa de una revolución democrático-burguesa, en donde bueno, en donde lo que se tenía que cumplir era la Constitución de 1940, que fue consecuencia de la Revolución de 1933, la Revolución de Antonio Guiteras, como decía antes, que tenía transformaciones profundas, era una constitución burguesa, pero con transformaciones profundas que ningún gobierno democrático cumplió. Y obviamente el golpe de Estado de Batista
del 52 abortó todo eso, lo anuló, más que abortarlo, lo anuló directamente. Bueno, los primeros meses, los primeros años de la revolución, con la ley fundamental del 59, se cumplieron muchas de las medidas que estaban en la Constitución de 1940. Bueno, pero Fidel Castro dice en su autodefensa por el asalto al cuartel Moncada, dice algo muy, muy interesante, que el autor intelectual del cuartel de Moncada, del asalto al cuartel Moncada, tiene nombre y apellido. Se llama José Martí. José Martí, bueno, Fidel fue un heredero en toda su historia revolucionaria. Toda su trayectoria revolucionaria fue un heredero de José Martí. Bueno, las tres figuras más importantes de la historia de Cuba son Carlos Manuel de Céspedes, aquel esclavista que liberó a sus esclavos para sumarlo a la lucha contra la esclavitud en Cuba en 1868, a la abolición de la esclavitud, dando inicio a la lucha contra el imperialismo, el colonialismo español. La otra figura fue José Martí. José Martí, importante figura en la historia de Cuba, un intelectual, un poeta, que estuvo preso por el régimen colonial español, que en su programa independentista que se llamó Nuestra América, en donde polemiza con Domingo Faustino Sarmiento, el gran impulsor de la educación pública argentina. Bueno, José Martí dice textualmente que él había vivido en el monstruo de Estados Unidos, y no quería que conocía las entrañas del monstruo, que había vivido en el monstruo, que conocía las entrañas del monstruo, y no quería que Cuba fuera absorbida por ese monstruo. Es decir, no quería que la cultura cubana fuera absorbida por ese monstruo. Que ese monstruo se llamó y se llama hasta el día de hoy Estados Unidos. El imperialismo yanqui, obviamente. Entonces, en su lucha independentista, que inició en 1895 José Martí, año en que también caería en combate, Martí no solamente libraba una batalla contra España, sino que su objetivo era también librar una batalla contra el imperialismo yanqui. Y Fidel Castro era un heredero de eso, pues Fidel Castro era un profundo antiimperialista y además era un profundo martiano. Pero también está el elemento marxista, a pesar de que hasta el año 61 no se iba a proclamar la revolución como marxista, porque bueno, eso después en la radicalidad de la revolución, en sus choques con el imperialismo y con la burguesía y la oligarquía cubana y los sectores del poder monopolista yanqui, bueno, obviamente en esa pelea, en esa lucha antiimperialista y lucha de clases en el contexto del poder revolucionario, en los primeros años de la revolución, bueno, en ese contexto la revolución se iba a transformar en una revolución socialista y Fidel iba a decir, bueno, somos marxistas-leninistas, seguimos siendo marxistas-leninistas por el resto de nuestras vidas, y al imperio le jode que le hayamos hecho una revolución en sus narices. Y esta revolución la vamos a defender con esos fusiles que están ahí, lo dijo Fidel en su proclamación del 16 de abril de 1961, en el preludio Girón, como diría Silvio Rodríguez, previo a la invasión mercenaria de Playa Girón, del 17 de abril de 1961. Bueno,
Pero en ese contexto, bueno, están los asesinos de la dictadura de Batista, los jueces de la dictadura de Batista, los esbirros batistianos diciendo, no, que ustedes son leninistas, que ustedes leen a Lenin. Y Fidel y muchos de sus compañeros se levantaron y dijeron, sí, leemos a Lenin, leemos a Lenin, porque quien no lee a Lenin es un ignorante. Así les dijo Fidel y sus compañeros a los criminales batistianos. Quien no lee a Lenin es un ignorante. Chupate esa mandarina. Bueno, bueno. Después, bueno, sería a partir de ahí el inicio de la lucha contra Batista. Bueno, luego de liberar, de ser liberado, Fidel y sus compañeros crearían el movimiento 26 de julio, que planearían la invasión desde México a la Sierra Maestra. Bueno, ahí se le sumaría un médico argentino que había estado luchando contra la CIA en Guatemala, que era Ernesto Che Guevara. Bueno, el Che se suma a Fidel desde México, bueno, se suma Camilo, otro revolucionario, Camilo Cienfuegos, se suman muchos barbudos cubanos idealistas antibatistianos e inician la expedición a la Sierra Maestra. Bueno, en Cuba, en ese contexto, se da una huelga revolucionaria de los estudiantes, de la clase obrera, de los sectores sociales en Cuba, liderada por el enlace que tenía Fidel en la ciudad, que era Fran País, un joven revolucionario, Fran País, del movimiento 26 de julio, que lideró las protestas para apoyar la llegada de los rebeldes del 26 de julio a la Sierra Maestra. Bueno, eso se dio el 30 de noviembre de 1956 y Fidel llega el 2 de diciembre junto con los barbudos a la Sierra Maestra de 1956. Obviamente se demoró 2 días porque iban a llegar el 30 de noviembre, por eso la huelga esa, la rebelión esa organizada por Fran País se organizó para el 30 de noviembre. Pero ¿qué sucede? En el trayecto, un compañero se cae al agua, digamos, un compañero que iba en el yate Gratma, que era el yate que los condujo de México hacia la Sierra Maestra, se cae al agua. Entonces Fidel, ¿qué le dice a sus compañeros? Hay que buscar a ese compañero. Y entonces dan la vuelta con la embarcación. Y hasta que no se encontró al compañero, no siguieron el viaje. Bueno, eso fue lo que le demoró el viaje. Bueno, encontraron finalmente al compañero que sabía que iba al agua, bueno, y continuaron el viaje. Y por eso llegaron el 2 de diciembre del 56, que inicialmente eran 82 los expedicionarios del Granma, el Che conducido por Fidel, el Che, Camilo, Raúl Castro. Inicialmente eran 82. Pero claro, la dictadura de Batista, al dar con los expedicionarios del Granma, cuando desembarcan en Sierra Maestra, le mata inicialmente a 70. Bueno, el tema es que la dictadura de Batista, con todo su arsenal, con
30.000 o 40.000 soldados que tenía, frente a los rebeldes, ¿qué? Los militantes que estaban haciendo la guerra revolucionaria en la Sierra Maestra finalmente fueron entre 300 y 400 militares revolucionarios que se enfrentaron a esa tropa de Batista, que además Batista tenía todo el equipamiento que le mandaban los yanquis. Pero claro, la revolución tenía del lado a los campesinos, tenía del lado al pueblo, y además en las ciudades había huelgas, había movimientos estudiantiles, había movimientos de masa muy importantes que bancaban esa. O sea, fue una decisión popular, no fue solamente Fidel, el Che los muchachos del movimiento 26 de junio que estaban alzados en la Sierra Maestra, no, fue toda una organización del pueblo. Y bueno, a Batista lo terminaron tumbando. Batista se tuvo que ir, Estados Unidos intentó meter otro militar para suplantarlo a Batista, pero no pudo, pues el pueblo empezó a tomar las calles, empezó a tomar los casinos, empezó a destruir, bueno, todo lo que era propiedad de Estados Unidos, los peajes empezó a destruir, por ejemplo, que eran privados. O sea, fue una rebelión del pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? La Revolución Cubana triunfó. Hubo una caravana de la libertad por toda Cuba. El Che y Camilo, que habían librado la batalla de Santa Clara, ahí dinamitando el tren blindado en Santa Clara, con un puñadito ahí, bueno, hicieron rendir a la tropa de Batista. Bueno, quisieron hacer un autogolpe los yanquis, pero no lo lograron porque Fidel dijo, revolución sí, golpe de Estado no. El 1 de enero de 1959, cuando da su alegato al pueblo cubano. Bueno, en el camino quedaron compañeros importantísimos en la lucha. Fran Pay fue asesinado en julio del 57 por los esbirros batistianos. José Antonio Echeverría, un joven estudiante que había tomado el palacio presidencial para ajusticiar al dictador Batista, fue asesinado por los esbirros batistianos. O sea, hubo muchos compañeros cubanos que quedaron en la lucha. Bueno, pero triunfó la revolución finalmente. La revolución triunfó. Llegó al poder, hubo tensiones en los primeros meses, hubo traiciones, los Subermatos, los Pedro Díaz Land, incluso algún presidente burgués que instalaron ahí, que le dieron el poder los revolucionarios, confiando que el tipo iba a cumplir con las leyes revolucionarias. Bueno, también fue un traidor, pues era un pro-yanqui. Bueno, pero la revolución también triunfó ante esos traidores, y bueno, se pudieron dar las leyes revolucionarias, la reforma agraria, la reforma urbana, la segunda reforma agraria, los procesos de alfabetización. Se venció la invasión mercenaria de Playa Girón y la Revolución Cubana sobrevivió y sobrevive hasta el día de hoy, aún en un contexto difícil, muy difícil, en donde hay muchas contradicciones, muchas cosas que están mal hoy en la sociedad cubana, que
Sin dudas, hay una crisis muy profunda, pero en parte esa crisis se le impuso el imperialismo. Bueno, en algún momento voy a analizar más profundamente por qué hay que defender la Revolución Cubana en este contexto donde el imperialismo ha bombardeado Venezuela, está bombardeando Irán, está bombardeando el Líbano y también quiere ir por Cuba. Hubo un intento, en realidad un atentado terrorista, porque hace unas semanas una lanchita mercenaria desde Miami entró a aguas territoriales cubanas y dio a guardacostas cubanos. Y bueno, los guardacostas aún heridos le contestaron, le bajaron a unos cuantos. Bueno, y secuestraron una embarcación en donde había armas de guerra que la querían utilizar para hacer atentados terroristas, que estaban financiados desde Miami por elementos de la CIA y que incluso mandaron a un mercenario a Cuba para organizar y coordinar todos esos atentados. Incluso sumado a eso, días después, el gobierno cubano eh, detuvo a terroristas mercenarios que los yanquis habrían plantado en Cuba para hacer propaganda contra el gobierno revolucionario, que son ciudadanos panameños. O sea, infiltraron en Cuba a ciudadanos panameños para organizar actividades contra el gobierno cubano. Los yanquis, la CIA. Bueno, ese es el contexto que hoy vive Cuba. Sumado a eso, el criminal bloqueo total naval, petrolero que le está imponiendo el imperialismo, el criminal de la peluca amarilla que está en Washington, el otro criminal gusano, narquito rubio, que ni siquiera es cubano, es yanqui, que ni siquiera sus padres huyeron de la Cuba de Fidel, sino de la Cuba de Batista, aunque él diga, no, que el comunismo persiguió a mi familia, mentira. Huyeron de la Cuba de Batista, tu familia, además, quisieron volver en la época de Fidel, varias veces. Entonces, que no vengan con relatos los gusanos. Pero bueno, hay que defender la Revolución Cubana. Ya haré otro video para eso. Pero bueno, también hay que decir otra cuestión, pero también tiene que ver con la geopolítica de la época, pues muchos dicen que a partir de la Revolución Cubana, no, que hubo dictaduras porque Cuba financió terroristas y subversivos, y te viene justamente un terrorista de la CIDE y de la CIA, como es el Tata Joffre, ese muchacho que fue funcionario de la dictadura, y su hermano también fue funcionario de la dictadura, fue los servicios secretos de la dictadura. Digo, un muchacho que junto con la CIA desde el batallón 601, digo, estaba en toda la carnicería del dictador genocida Videla contra nuestro pueblo. Bueno, el Tata Joffre, que fue servicio de inteligencia del nefasto Carlos Saúl Menem, y que ahora es servicio de inteligencia del nefasto Milei, todos títeres del imperialismo. Juan Bautista Joffre tiene un libro que está la foto del Che con Fidel cuando el Che está caracterizado y justo para ir a la misión en Bolivia. Y Fidel está viéndole los documentos para que el Che entre clandestino a Bolivia. Bueno, esa foto, bajo el título de Fue Cuba. No, no fue Cuba. O sea, si hubo dictaduras en Latinoamérica fue Estados Unidos. Pero claro, quieren manipular eso
con respecto a que no, a partir de la Revolución Cubana hubo, bueno, el internacionalismo, la solidaridad cubana con los movimientos de América Latina y el tercer mundo fue muy profunda que, bueno, los, los imperialistas y los proimperialistas, los títeres del imperialismo, te imponen esa lógica, ¿no? Que fue Cuba la responsable de que haya habido terrorismo de Estado, no, mentira. Terrorismo de Estado en la Argentina, por ejemplo, hubo desde 1930 que hubo una dictadura eh, criminal como la de Uriburu, organizada, pergeniada, financiada por sectores de Wall Street y del imperialismo yanqui británico, contra un gobierno constitucional como el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Dictaduras en la década del 30 pro-yanquis, patrocinadas por Estados Unidos, hubo como la de Machado en Cuba, la de Trujillo en República Dominicana, la de los Somozas en Nicaragua. En la década de los 40 la de Odría en Perú, en los 50 la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, de vuelta en los 50 la de Laureano Gómez y la de Rojas Pinillas en Colombia, la de Aramburu acá en la Argentina que derrocó al gobierno de Perón, y la de Batista en Cuba, y la de, bueno, la de Stroessner en Paraguay en el 54, la de, bueno, el golpe de Estado en Guatemala en el 54. Bueno, dictaduras había desde antes de hecho la Revolución Cubana se hizo luchando contra una dictadura. Y guerrillas también hubo desde mucho antes, movimiento revolucionario armado, ahí desde San Martín era un revolucionario, Bolívar era un revolucionario, Martí era un revolucionario, Farabundo Martí, digo, Sandino, Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿cuántos revolucionarios hubo? ¿Cuántas revoluciones hubo? Muchísimas. Por eso de decir fue Cuba, cuando te imponen que el terrorismo de Estado fue a causa, no, en el año, si vamos a la guerra contra el comunismo, instalado por Estados Unidos instaló la Escuela de Asesinos de las Américas en el Canal de Panamá, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 47, 48. Digo, la CIA organizó golpes de Estado en Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, ya hablábamos de Colombia. En Colombia asesinaron a un líder que iba a ser candidato a presidente y que tenía tendencias anti-imperialistas y progresistas y que tenía todas las chances de ganar la elección. Y lo asesinaron, la CIA. Eso fue un golpe de Estado también. Por más que Eliezer Gaitán no estuviese en el gobierno, eso fue un golpe de Estado indirectamente, de la CIA, del imperialismo. A Villarroel en Bolivia, finales de los 40. Un líder popular, un líder militar popular que lo derrocaron. La República Socialista de Chile, o sea, una república, bueno, por medio de un golpetazo se declaró en Chile un gobierno socialista que duró 12 días. ¿Por qué? Porque lo derrocaron. Entonces, eso en la década del 30. Entonces, hay que entender que los golpes militares existían desde antes de la Revolución Cubana y las revoluciones también. Que Estados Unidos después haya
haya profundizado, obviamente, por el ejemplo de Cuba, porque Cuba sobrevivió. Cuba no fue Guatemala en el 54 que le dieron un golpe, que la intervinieron y la CIA impuso su modelo dictatorial de terrorismo de Estado. No, Cuba resistió, Cuba dio un paso adelante, que fue el establecimiento del socialismo, tuvo el apoyo de la Unión Soviética, a pesar de que también tenía sus choques con la URSS, y Cuba sobrevivió hasta el día de hoy. Bueno, dejo acá, en algún momento voy a profundizar con otras cosas de la Revolución Cubana, pero quería analizar por este día que se cumple hoy, que es 10 de marzo, justamente cuando se cumple un aniversario del golpe pro-yanqui de Fulgencio Batista contra el gobierno constitucional de Pío Socarrás en Cuba. Muchas gracias.